tienes que estar moja cuando el... ¿Ya? Bien, buenas noches con todos. Les saluda el profesor Manuel Trujillo, ¿ya? Docente aquí del Grupo UNI. Y ya en breves minutos vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Este súper seminario que será transmitido en breves momentos, ¿ya? Nos vamos acomodando. Ya supongo que ustedes han estado practicando el material. Se les ha enviado a través de un link ahí a algunos en el WhatsApp del grupo y a otros de repente por ahí a través de la página del grupo, ¿ya? Entonces vamos compartiendo también para poder llegar de repente a muchos más seguidores. De repente por ahí tienes algún familiar, algún amigo, compañero de repente donde estás estudiando y le va a servir bastante este seminario que el día de hoy vamos a desarrollar, ¿no? Como siempre, las preguntas están recontra chéveres. Van a ser preguntas que te van a ayudar bastante. Preguntas que alguna de ellas de repente ha sido pregunta de examen de admisión y otras de repente que abarcan propiedades que todo alumno que quiere ingresar a la uni debe saber, ¿no? Recuerden ustedes, hay algunas propiedades que son muy recurrentes en el examen de admisión de la uni, entonces esas hay que tenerlas presentes. Entonces hoy día vamos a recordar algunas de esas propiedades. Bien, vamos a compartir entonces. Iniciamos en breves minutos, ¿ya? Iniciamos en breves minutos, en breves momentos. Comparte, por favor. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver. A ver si hay saluditos de repente por ahí. Yo ya tengo aquí mi hojita. Bien,
Vamos a iniciar entonces, vamos a iniciar esta transmisión, ¿ya? Empezamos a trabajar con el primer problema, ¿ya? Fue una pregunta que propuso la UNI el año 2012, una pregunta muy interesante, ¿está bien? Pregunta 12. Damos inicio entonces a nuestra transmisión. Bienvenidos todos ustedes. Lo único que te vamos a pedir es que compartas constantemente, ¿ya? Y comenta, pues, ¿no? Comenta ahí. Pregunta 1. Nos hablan de un cuadrilátero convexo. En el cual la mediatriz de AD pasa por el vértice C. Además nos indican que la medida del ángulo CBD es 30, la medida del ángulo BDA es 40 y la medida del ángulo DAB es 70. Bajo esas consideraciones nos piden calcular la medida del ángulo CDB. A ver, hacemos la gráfica correspondiente. Ahí lo tienen. Como te comentaba hace un instante, nos hablan de un cuadrilátero convexo ABCD. Ahí lo tienes. Te indican que la mediatriz del lado AD está recta, que sea la mediatriz de dicho lado. Obviamente indicarás tú que estas dos partes son iguales. Indican que esta mediatriz pasa por el vértice C. Luego nos señala que la medida del ángulo CBD es igual a 30, la medida del ángulo ADB es igual a 40 y la medida del ángulo BAD es igual a 70. Bajo esas condiciones nos piden calcular la medida de este ángulo, del ángulo BDC o CDB. CDB. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cómo empezamos? Fíjate, hay dos cosas por aprovechar. A la mediatriz y a este ángulo que mide 30. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es, en base a los datos iniciales, generarnos de repente un poquito más de información. Por ejemplo, si este ángulo mide 70 y aquel mide 40, tú puedes deducir rápidamente que este ángulo también ha de medir 70. Por lo tanto, este triángulo va a ser un triángulo isósceles. Como este lado mide 2b, este lado mide 2b. Eso te abre una posibilidad con respecto al ángulo que mide 30. Joven, un ángulo que mide 30 es bueno y recomendable que esté ubicado en un triángulo rectángulo. Y como junto a él aparece un lado que forma parte de los datos, a este lado lo vamos a hacer participar como hipotenusa. Por ese motivo es que vamos a prolongar a esta línea BC y a partir del vértice B voy a trazar esta perpendicular. Mira cuál es nuestro objetivo. Formar un triángulo rectángulo de 30 y 60 por ahí. Indicamos entonces, este ángulo ha de medir 60. Como es un triángulo notable de 30 y 60 y la hipotenusa mide 2b, este cateto ha de medir b. Y el otro que ves por aquí tendría que medir b raíz de 3. Lo indicamos de todas maneras. Esto mide b raíz de 3. Y ahora, si observas lo que has obtenido, hay algo por ahí que podemos aprovechar. ¿Has notado que esta distancia y esta distancia son iguales? ¿Eso cuándo sucede?
cuando esta línea que observas aquí se comporta como bisectriz. Te indico aquí por si acaso, ¿no? Recuerden esto. Recordar. Jóvenes, si encuentras un ángulo, en su interior un punto que equidista de los lados de dicho ángulo, ¿qué vas a poder indicar ahí? Si estas dos distancias son iguales, entonces el rayo OP tiene que ser necesariamente la bisectriz. Este par de ángulos van a tener medidas iguales. Esa es una propiedad básica, pues, ¿no? Que todo alumno debe saber y debe recordar y tener presente. Eso vamos a aprovecharlo por acá. En vista de que estas distancias son iguales, indicamos entonces estos dos ángulos también tendrán medidas iguales. Y lo mismo va a suceder con este ángulo que mide 40 más X y este otro que ves por acá. Deduces entonces que este ángulo va a tener que medir 40 más X. Joven, con eso prácticamente el problema ha terminado. Es cuestión de observar a este ángulo que mide 60. Indicamos acá, notamos. Jóvenes, ¿qué notamos? Que este ángulo que mide 60 es igual a la suma de estas dos medidas. Es decir, 40 más 2x ha de ser igual a 60. De ahí deduces automáticamente que el valor de x es igual a 10. Un buen problema el que propuso la UNI, ¿ya? Esto lo propuso, como te comentaba hace un ratito, lo propuso la UNI el año 2012-2. Muy bien, aprovechen, pueden tomarle una captura para que luego lo puedan repasar, ¿ya? Y nuevamente te recalco, por favor, compartan, ¿está bien? Y comenta, ¿no? Si tienes de repente por ahí alguna duda, algo que no se haya entendido, comenta con toda confianza. Aquí en el Grupo UNI estamos para apoyarte, estamos para ayudar. Nuestra más sana intención es que todos ustedes aprendan, ¿ya? A ver, tomen una captura. Bien, seguimos. A ver, pregunta número 2. Nos dan el gráfico. A ver. Aparecen dos semicircunferencias. Una chiquita y una un poquito más grandecita, ¿no? Por aquí aparece una tangente. Y por aquí aparece una perpendicular. Desde este punto, una secante a la semicircunferencia. A ver,
¿Se ve la gráfica, ingeniero? Ahí tenemos. A ver. Pregunta número 2. Este es el punto D. Por acá está el E. Este punto es el F. Aquí arriba tenemos al punto P. Por aquí abajo aparece B, H y C. A ver. Te dice, en la figura, el segmento PH contiene al punto de tangencia F. Se está refiriendo a esta línea. Pasa por el punto F. También indican que la medida del ángulo en P es igual a 50. Entonces, el valor de X, te piden calcular la medida de este ángulo. A ver, comentarios previos, antes de empezar con la resolución del problema. Debes tener presente que muchos problemas que a veces la UNI propone tienen que ver de repente con las características de algunas figuras en particular. Por ejemplo, y esas características, por cierto, tú tienes que conocerlas, pues, ¿no? Y aquí en el grupo UNI te enseñamos eso, pues, ¿no? Las características que cada una de las figuras puede tener y puede ser aprovechada en los problemas. Cuando tengas una semicircunferencia, en este caso el diámetro que sea AB, este punto es el centro. Y a partir de un punto de ella, se traza una perpendicular. Y por dicho punto a la vez se traza una tangente. Ahí está. Qué bueno saber aquí. Recuerda, el punto es el centro. Qué bueno saber que si usted une T con A, es decir, el punto de tangencia con este extremo A, esa línea se va a comportar como la bisectriz del ángulo que forma la tangente con esta perpendicular. Y de manera similar, cuando traces la línea TB, se va a comportar como bisectriz. Es decir, este rayo que ves aquí va a ser la bisectriz de este ángulo. Este par de ángulos van a tener medidas iguales. Y eso mismo pasa, eso mismo sucede cuando trazas, por ejemplo, este rayo. Este par de ángulos van a tener medidas iguales. Ya, esa es una característica que esta figura tiene y es aprovechable en los problemas. ¿Ya? Tú dirás, profesor, ¿y se puede verificar por qué este par de ángulos tiene medidas iguales y por qué este par de ángulos tiene medidas iguales? Claro, no es nada complicado. Observa, te lo demuestro rápidamente. ¿Sabes tú que como AB es diámetro, este ángulo mide 90? ¿Sí o no? Y esto ya hemos repasado, ya te he dicho la importancia que tiene esta propiedad básica, pues, ¿no? Si en un triángulo rectángulo trazas la altura, no olvides que este par de ángulos tiene medidas iguales y lo mismo pasa o lo mismo sucede con este otro par de ángulos. ¿Sí o no? Basándonos en eso, podríamos decir, por ejemplo, si este ángulo midiese beta, aquel tendría que ser beta. ¿Está claro? Eso es por un lado. Pero si este ángulo mide beta, este arco medirá 2 beta. Y si ese arco mide 2 beta, por ángulo seminscrito, este ángulo medirá beta. ¿Notaste? ¿Visualizaste este par de ángulos? Con la misma medida. Lo mismo pasa, o lo mismo sucede con él y él. Si a su medida le llamas alfa, gracias al triángulo rectángulo, este alfa se debe repetir acá. La medida de este ángulo también debe ser alfa. Y si este ángulo mide alfa, el arco que ves aquí mide 2 alfa y aquel tendría que medir alfa. Si me preguntas, profesor, ¿y es la única manera de mostrar esa propiedad? No, de repente, cuestión de gusto, ¿no? Algunos a veces suelen demostrarlo de esta manera, completan la otra mitad de la circunferencia y prolongan esta perpendicular. También, en base a esto, también se podría deducir. Ahora sí, nos venimos al problema. Podríamos comenzar indicando lo siguiente, ¿no? Profe, este ángulo mide 50, este ángulo mide 90, por tal motivo, él debería medir 40. Primer paso. Ya sé, algunos ya están uniendo F con C, uniendo F con B. Ten cuidado.
Tú tienes que reaccionar de acuerdo a los datos del problema. O sea, de ir viendo cómo aprovechar de repente las características de las figuras que ahí aparecen. De repente no va a ser necesario trazar este par de líneas, de repente solamente una de ellas, de repente. ¿Ya? De acuerdo de repente a los datos que el problema tiene y a lo que te piden calcular. Vamos a empezar, por ejemplo, uniendo este par de puntos. Tú preguntarás, profesor, ¿qué motiva este trazo? La respuesta es la siguiente. Lo que pasa es que A es diámetro. Este ángulo mide 90. Ese es un motivo. ¿Que hay otro? Claro. Que aquí se ha formado un cuadrilátero inscrito. ¿Te das cuenta? Se ha formado el cuadrilátero ADEB. Y una de las cualidades que el cuadrilátero inscrito tiene es que el ángulo interior siempre mide igual al ángulo exterior en el vértice opuesto. Es decir, si este ángulo mide 40, aquel va a medir 40. Sigues observando la figura y debes percatarte, ¿no? Profesor, este ángulo mide 90, él también mide 90. Eso significa que este cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Y como en él tenemos trazada una diagonal, eso motiva el trazo de la otra diagonal. Y de paso, aprovechamos la observación que ahí hemos indicado. ¿Qué sabemos de esta línea? Que es la bisectriz de todo este ángulo. Es decir, estas dos medidas deben ser iguales. Pero gracias a la propiedad del inscriptible, gracias a la propiedad del rebote, este ángulo ha de medir 40. Y si él mide 40, aquel también medirá 40. Con eso el problema prácticamente ha concluido. ¿Por qué, profe? Porque ahora todo este ángulo mide 80. Y como él mide 90, él tendría que ser necesariamente 10. ¿Ya ves? Colocas acá simplemente en el triángulo de vértices AFH. Dos puntos. Ahí se deduce que X es igual a 10. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Entonces, como esta figura hay varias que tienen una cualidad que se puede aprovechar cuando uno está frente a un problema. ¿Está bien? Bien, sigamos por favor, tómale una captura. Tómale una captura y comparte, por favor, sigue compartiendo con tus compañeros. Vamos a continuar, a ver. Pregunta número 3. Te pongo un ejemplo para que veas la efectividad de lo que acabamos de comentar. Por ejemplo, una vez en CEPRE-UNI propusieron un problema con estas características. Daban una semicircunferencia y por aquí te trazaban una perpendicular y una tangente. Y de este punto trazaban una perpendicular. Acá estaba el centro. Ojo, punto de tangencia. Decían, por ejemplo, si este segmento pequeño determinado aquí sobre el diámetro mide n y este otro segmento mide n y la medida de este segmento tangente es m más n, calcular el valor de x. Calcular el valor de x. Jóvenes, si se te presenta esto en el examen de la UNI, ya sabes cómo vas a reaccionar, ¿sí o no? Dice, profe, ¿de qué manera relaciono estos datos que están aquí? Mira, tomas tu lápiz y tomas tu regla, y te acuerdas lo que explicamos hace un ratito. Si uno este par de puntos, esta línea, como que se comporta, acabamos de decirlo, acabamos de comentarlo, esta línea se comporta como bisectriz, es decir, este par de ángulos deben tener medidas iguales. Joven, y si este bisectriz y tienes trazada esta perpendicular, como que es normal trazar la otra, ¿sí o no? ¿Y qué sabemos? Que ella y ella deben tener medidas iguales. Y lo mismo pasa, lo mismo sucede con estas dos porciones. También deben tener medidas iguales. Oye, pero todo esto mide m más n. Si esta parte mide n, aquella tendrá que medir m. Si él es 90, a su costado, 90. Con eso deduces que este triángulo es un triángulo rectángulo de catetos congruentes. Eso significa que el valor de x, ¿cuánto debe ser? 45. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta todo lo que puedes aprender aquí en el grupo 1? Esto y muchas cosas más lo vas a ver en nuestro mega repaso que se va a iniciar. Bien, pregunta 3, te dan también el gráfico. A ver, ¿qué aparece por ahí? A ver. No te olvides que el 9 de agosto estamos iniciando nuestro ciclo semestral UNI para aquellos alumnos que desean iniciar su preparación semestral UNI, semianual UNI. Y si tienes tus hermanitos que están en cuarto o quinto año de secundaria, también estamos promoviendo el ciclo escolar UNI para que ya inicien su preparación para la UNI. O sea, para que vayan adquiriendo base, ¿no? Tengan en cuenta o ya vayan aprendiendo las propiedades fundamentales de cada curso, pues, ¿no? ¿Ya? Los temas principales, sobre todo. Bien, pregunta número 2. Nuestro ciclo escolar UNI se está abriendo también a partir del 9 de agosto. Es por la tarde, de 5 a 8 y media de la noche, ¿ya? Pasa la voz a tu hermanito que está en quinto año y que también en el futuro quiere estar ingresando a la UNI, ¿ya? Pregunta 3, dice, en el gráfico tienen 3 cuadrados, se tiene a 3 cuadrados y nos indican que AB mide A minúscula, CD mide B minúscula. Ya. Dato, este lado mide A minúscula y este lado mide B minúscula. ¿Qué te dicen? Que calcule la longitud del segmento BC. Ya, preguntas con esta característica todavía no se ha presentado en la UNI. Pero puede ser una pregunta, o sea, yo la considero a esta pregunta como una pregunta tipo, ¿no? O sea, así te puede proponer la UNI un problema. Parece complicado, pero si la parte teórica la tienes recontra clara y has practicado lo suficiente, si esto te lo proponen en la UNI, lo tienen que hacer al todo. Gracias al cuadrado, sabemos que cada uno de estos ángulos mide 90 y eso te permite indicar algo de manera directa. Profesor, estas líneas, esta línea y esta otra son paralelas. Y si esas 3 líneas son paralelas, podemos aprovechar al teorema de Tales. ¿Qué establece el teorema de Tales? Que estos segmentos deben ser proporcionales a estos que ves por aquí. Es decir, si ellos miden X y B, él también debe medir X por una constante. Y él debe medir B por la misma constante, ¿no? Habrás podido notar que ya hemos hecho participar a X y a B. Ahora hay que hacer participar a quién. Para eso, sigamos aprovechando aquí a los cuadrados. Y esta vez, ¿de qué forma? Miren, voy a trazar la diagonal por aquí. Aquí también trazo la diagonal y aquí también trazo la diagonal. La pregunta es, profesor, ¿por qué trazaste o para qué trazaste esa diagonal? Lo que pasa es que esas diagonales son paralelas.
Y obviamente tú seguirás preguntando, profesor, ¿pero por qué son paralelas? Son paralelas porque recuerda que en el cuadrado, al trazar la diagonal, cada uno de estos ángulos mide 45 grados. ¿Sí o no? Y eso garantiza que estas líneas sean paralelas. Podemos aprovechar nuevamente el teorema de Tales. Aquí. Colocamos entonces lo siguiente. Por el teorema de Tales. ¿Qué establece el teorema de Tales? Que estos segmentos deben ser proporcionales a ellos. Es decir, X por K es a B por K, como A lo es a X. Como A lo es a X. Puedes observar, puedes distinguir que K se va a eliminar, ¿sí o no? Y de aquí vas a deducir que X al cuadrado debe ser igual a A por B. Por lo tanto, X es igual a la raíz cuadrada de A por B. Ahí tienes la respuesta. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya? Este problema también, problema interesante, puede venirte en el examen de admisión de la U. ¿Ya? A ver, le tomas la captura. Gracias por tu comentario, amigo Cardamo Viet. Gracias. Saludos para el maestro Juan Carlos Miranda, amigo mío, muchas gracias. Y al maestro Edwin Flores Guamaní. Muchas gracias, amigo, por tu comentario. Bien, continuemos. Algunos alumnos preguntan, profe, ¿cómo es el mega repaso? ¿Cómo se hace el mega? Mira, para comenzar es full resolución de problemas. Pero aquí en el grupo UNI no colocamos cualquier problema por colocar. Cada problema tiene un objetivo. Hacerte recordar la parte teórica. Ese problema de repente puede ser pregunta de examen de admisión, pregunta que la CEPRE de repente ha propuesto en algún momento, o una pregunta que la UNI puede proponer. O sea, lo que llamamos de repente una fija, ¿no? O sea, los profesores, por la experiencia que tenemos, ¿no? Como sabemos, hemos visto por años los exámenes de admisión, vemos más o menos en qué temas o en qué puntos de repente la UNI incide más. Entonces tenemos una idea. Colocamos problemas similares. Por ejemplo, que yo te he propuesto aquí, de repente en cualquier momento la UNI lo puede proponer. De repente no te pone exactamente el mismo problema. De repente no usan cuadrados. Pueden usar triángulos equiláteros. Míralo. ¿Qué tal te ponen en la UNI? 3 triángulos equiláteros. Te dicen, esto mide A, esto mide B, y calcula X. ¿Qué vas a decir tú? Ya ahí entra a tallar, ¿qué cosa? Tu habilidad, ¿no? Dice, a mí me enseñaron con cuadrados, pero aprovechaban las paralelas. ¿Acá hay paralelas? Claro. ¿Sabes tú que este ángulo mide 60? Él mide 60. Él mide 60. Eso significa que estas líneas son paralelas. Que si esto mide X y esto mide B, él debe ser X por K y él debe ser B por K. De manera análoga o similar, ¿no? Profe, este ángulo también mide 60. Él también mide 60. Él también mide 60. ¿Eso qué significa? Que estas líneas son paralelas. ¿Y ahora qué hacemos? A esa X como él es a él. Y de ahí deducimos el valor de X. ¿Está bien? Entonces, hay preguntas que necesariamente ustedes tienen que conocer o haber resuelto. ¿Ya? Porque en base a eso vas a poder resolver otros problemas más, ¿no? Por ejemplo, hemos resuelto con cuadrados. De repente en la UNI te pueden proponer con triángulos equiláteros. Pero ya tienes una idea, ya sabes cómo hacerlo. Recuerda que cuando veas el examen de la UNI, ya no tienes que pensar mucho, ¿no? Ya prácticamente tú tienes que identificar. Lees el problema e identificar qué cosa hay que hacer, qué cosa hay que aplicar. ¿Me entiendes? Pregunta número 4. Te habla de un paralelogramo y te comentan de que por los vértices A y C
vas a trazar las rectas L1 y L2. A ver, vamos a representar a nuestro programa. Ya, acá está el programa ABCD. Ahí está. Dicen que por el vértice A vamos a trazar una recta L1 perpendicular a AB. O sea, esa recta se debe representar más o menos así. Ahí tienes a la recta L1 perpendicular a AB. Y por el vértice C trazas la recta L2 perpendicular a BC. Estas dos rectas, L1 y L2, se van a cortar y van a determinar un punto de intersección. Ese punto, ¿quién es? Manifiestan que es el punto E. Él es el punto E. Luego, ¿qué dicen? La medida del ángulo DS es igual a 23, te dice. La medida del ángulo DS. Este ángulo. Comentan que mide 23. Y bajo esas circunstancias, ¿qué te piden calcular? La medida del ángulo ACB. Te piden calcular la medida del ángulo ACB. Este ángulo que es. ¿Cómo empezamos? Manifiesta tú. Mire, profesor, este cuadrilátero es un cuadrado. Por lo que yo recuerdo, el paoramo se caracteriza porque tiene los lados opuestos paralelos. Claro, también son congruentes. Esta vez vamos a aprovechar el paralelismo. ¿De qué manera, profe? Mira, en vista de que él y él son paralelas, como que no estaría mal prolongar a esta línea para aprovechar de que este ángulo de 90 también se va a repetir por acá, por paralelas. De modo similar o análogo, ¿no? Prolongas esto por aquí y dices, profe, este 90 por paralelas, él también ha de medir 90. Y aquí también, ¿no? Dices, profe, este ángulo mide X por paralelas, como este lado de arriba y el lado de abajo tienen que ser paralelos, él debe ser X. Cuando haces eso, como consecuencia te debes percatar de manera inmediata, ojo, si tienes práctica, si has practicado, si te has preparado en el grupo UNI, por ejemplo, de manera inmediata, ¿de qué te debes dar cuenta? Profesor, este punto no es cualquier punto. Este es un punto notable para el triángulo ACE. Pregunta, ¿qué punto notable es? ¿Qué punto notable es D para el triángulo ACE? ¿Notas que es el ortocentro? Profesor, ¿el ortocentro? ¿Qué es eso? Uno dice, que nunca me enseñaron qué era el ortocentro. El ortocentro es el punto de intersección de las alturas, el punto de concurrencia de las alturas. Como verá usted, esta línea hace el papel de altura para este triángulo ACE y ese mismo papel lo hace esta otra línea. Por ese motivo D es ortocentro. Coloco aquí, se debe a que AQ y CP son alturas. AQ y CP son alturas. Por eso que es ortocentro. Y ahora que ya sabemos que es ortocentro, si prolongamos esta línea, vamos a obtener ¿qué cosa? La otra altura. Ahí le llamamos H. Entonces, H, ¿qué debe ser? Altura. Y con eso prácticamente el problema está resuelto. ¿Por qué, profe? Tienes que ser observador. Observa este par de triángulos. ¿Qué se cumple ahí? Que la suma de este par de medidas debe ser igual a la suma de este par. 90 más 23, 90 más 23. Deduces que X es 23. Ahora, X es igual a 23. Esa es la respuesta de este problema. A ver, le tomas una captura y vamos a compartir, por favor.
A ver, sigue compartiendo, por favor. Pregunta número 5. A ver. Dice, en una circunferencia se inscribe un triángulo ABC de incentro Y. Ahí tienes al triángulo ABC inscrito en esta circunferencia. Nos indican que el incentro es el punto Y. Por acá más o menos está el incentro. Luego nos dicen que la prolongación de la bisectriz o la prolongación de BI intersecta la circunferencia en el punto P. Recuerda que si eres el incentro es el punto de concurrencia de las bisectrices. O sea que si a ti te piden prolongar BI y dice que debes cortar a esta circunferencia en el punto P, no olvides indicar que estos ángulos deben tener medidas iguales, ¿no? Y ahí mismo, ojo, ahí mismo tu reacción tiene que ser inmediata. Todo alumno que va a postular a la uni, que va a ingresar a la uni, como muchos de ustedes o como todos ustedes, ¿ya? Debe recordar y tener presente de que si prolonga esta bisectriz hasta cortar la circunferencia circunscrita, este punto se encuentra a la misma distancia del incentro, este punto equidista del incentro, de A y de C, es decir, de los vértices más cercanos y del incentro. Este punto equidista de estos vértices más cercanos y del incentro. Profe, ¿qué significa equidista? Encontrarse a la misma distancia, ¿no? Lo vamos a colocar aquí. Recordar. ¿Está bien? Esta es una propiedad que inclusive ya en algún problema que la UNI ha propuesto se ha utilizado. ¿Ya? Es recomendable que manejes esta propiedad. Cuando tengas un triángulo inscrito en una circunferencia, aquí más o menos ha de estar el incentro. Si unes un vértice con dicho incentro y prolongas hasta cortar la circunferencia circunscrita, ¿qué es tener presente? Que este punto equidista del incentro y de estos vértices más cercanos. ¿Qué, profe? ¿Estas tres distancias son iguales? Sí, esas tres distancias son iguales. Profesor, ¿podrías demostrarlo? Claro. Mira, en primer lugar, como Y es incentro, esta línea bisectriz, es decir, este par de ángulos tiene medidas iguales. Ahora, si él mide beta, este arco ha de medir 2 beta, este arco ha de medir 2 beta también. Ángulo inscrito. Jóvenes, arcos de medidas iguales, por lo tanto estas cuerdas deben ser congruentes. O sea, deberías indicar que si esto mide M, él también ha de medir M. ¿Está bien? Ya, ¿eso por qué? Repito, porque estos arcos tienen medidas iguales. Profesor, ¿y por qué esta distancia es igual a ellos? Ahora te explico. Lo que pasa es que cuando tú unes A con I, esta línea también va a ser bisectriz. No olvides que I es el incentro. Estos dos ángulos van a tener medidas iguales. Y este ángulo que ves aquí va a medir alfa más beta.
¿Por qué alfa más beta? Por la suma de estas dos medidas. Pero como este arco mide 2 beta, este ángulo va a tener que medir beta. Jóvenes, visualicen, este triángulo es un triángulo isósceles. Por ese motivo, si esto mide M, él también va a medir M. ¿Está bien? Entonces, en el problema estamos a la expectativa, recuerda, ¿no? De repente, en algún momento de la resolución vamos a tener que aprovechar esa propiedad. A ver, sigamos. ¿Qué más nos indican en este ejercicio? Nos dicen que BC es igual a A minúscula, AB es igual a C minúscula. Entonces, BP al cuadrado menos IP al cuadrado. Joven, BP es esto que está aquí. No sé cuánto mide, lo voy a llamar N. IP, joven, IP es esta porción que está acá. Le voy a llamar N, pero por lo que acabas de ver, si esto mide N, entonces lo que ves aquí, si esto mide M, le voy a llamar M esto, ¿ya? Ahí ve. Entonces lo que ves aquí también ha de medir M. ¿Está bien? Él y él tienen medidas iguales, según lo que hemos indicado, hemos demostrado inclusive ayer. Entonces colocamos, ¿qué es lo que nos piden calcular? Colocas, piden calcular. Piden calcular X, que es igual a N cuadrado, menos PI al cuadrado, pero PI es igual a PA, menos M al cuadrado. Esa diferencia de cuadrado nos pide calcular. Comienzas. ¿De qué manera, profe? Fíjate. Como este ángulo mide beta, ya habíamos deducido que este arco mide 2 beta, y si este arco mide 2 beta, este ángulo mide beta. Por ahí ves una pequeña luz. ¿Qué luz? ¿Te has dado cuenta que todos los ángulos tienen medidas iguales? Sí. ¿Eso es aprovechable? Sí. Hay que recordar también esta propiedad entonces, que también ha sido pregunta de examen de admisión de la UNIA. A, B. Ya lo hemos tomado, ya lo hemos practicado en transmisiones anteriores. Si tienes un triángulo y trazas una señal de tal manera que este par de ángulos tiene medidas iguales, ¿qué se cumple? Que x al cuadrado es igual al producto de este lado con esta porción que está aquí. X al cuadrado es igual a B por M. ¿Ya? Fíjate, como este ángulo y este ángulo tienen medidas iguales, ahí podríamos aprovechar esa propiedad para relacionar por lo menos el M con el N. Diríamos, M al cuadrado debe ser igual a N por esta porción. Dirás tú, profesor, pero esta porción que está aquí, no sabemos cuánto mide. Le voy a llamar, a su medida le voy a llamar T. E indico aquí, primer punto, por propiedad. M al cuadrado ha de ser igual a N por T. Ahí está. Ahora, tengo que buscar relacionar a N con A y con C. ¿Me dejo entender? Tengo que involucrar a A y C que forman parte de los datos. Para eso, a la medida de este ángulo le voy a llamar alfa. Si mide alfa, el arco por aquí ha de medir 2 alfa. Y si este arco mide 2 alfa, este ángulo mide alfa. Ahí debes notar que este triángulo y este otro triángulo son semejantes. Profe, ¿por qué son semejantes? Fíjate, mira. Alfa y beta, y aquí sucede lo mismo. Alfa y beta. Entonces colocamos aquí, por semejanza de triángulos. Jóvenes, cuando los triángulos son semejantes, sus líneas homólogas mantienen la misma proporción, ¿cierto? Por ejemplo, en este triángulo, entre beta y alfa, se encuentra el lado que mide n. Acá colocamos n. En el otro, joven, entre beta y alfa, se encuentra el lado que mide a. La proporción entre ese par de líneas debe ser igual a la proporción entre otro par, ¿no? Por ejemplo, en este triángulo, a alfa se opone el lado que mide c. Su homólogo en el otro triángulo, en él, a alfa se opone esta porción de bisectriz.
Pero dice, profesor, eso no sabemos cuánto mide. Sí sabes cuánto mide. Recuerda que todo mide n y esta parte mide t. Entonces esto debe ser n menos t. Acá tienes n menos t. A continuación, ¿qué hacemos? Esto que está dividiendo se va al otro miembro a multiplicar. Cuando vayas a multiplicar, observa, mira, n por n, n al cuadrado. ¿Qué sigue? Menos n por t. Pero hace un ratito, gracias a la propiedad que hicimos uso, n por t que es igual a m cuadrado. Entonces, cuando tú distribuyas, tienes n cuadrado menos n por t. Y n por t es equivalente a m al cuadrado. Y en el otro miembro, ¿qué vas a tener? A por c. Ahí tienes la respuesta. Este problema es muy interesante, ¿eh? Hemos aprovechado dos propiedades que en más de una oportunidad se han presentado en el examen de admisión. Es la que ves aquí. Hubo una época, hubo un tiempo en que estuvo de moda esto. Constantemente la UNI proponía problemas donde se hacía uso de esta propiedad. Profe, ¿y la UNI también ha propuesto problemas donde se hace uso de esto? Sí. No hace mucho la UNI propuso un problema como aquel. Mira, y aquí en este espacio lo vamos a representar. Te daban el gráfico, ¿ya? Tenía un triángulo inscrito en él, en esta circunferencia, ¿ya? Y por aquí más o menos está el incentro. Habían trazado esta bisectriz y vamos a llamarle a este punto el punto P, a este punto el punto Q, ¿ya? Y la UNI, por ejemplo, brindaba como dato la medida de este segmento BI, 6 si no me equivoco, y la medida de este segmento PQ, 2. ¿Y qué pedía calcular la UNI? Pedía calcular la longitud de todo este segmento BQ. Profe, ¿y eso cómo se resolvía? Así, señor. Si tú quieres la longitud de todo este segmento, previamente, ¿por qué no calculas esta parte que está aquí? ¿Y cómo vamos a hallar esa parte, profe? Aprovechas esta propiedad. Si la distancia de Q ahí es m más 2, entonces esto que ves aquí también ha de medir m más 2. ¿Está bien? Y ahora, si este ángulo mide alfa, el arco acá mide 2 alfa, y si ese arco mide 2 alfa, el ángulo acá mide alfa. Y a continuación, ¿qué aprovechas? Esta propiedad que está acá. Indicas que esto al cuadrado es igual al producto de todo con esta parte. Eso te va a permitir calcular aquí el valor de m. Una vez que averiguas m, ya puedes dar respuesta, porque pedían calcular la longitud de toda esta línea. Fue pregunta de examen de admisión de la UNI. No hace mucho, no más o menos unos 3 o 4 años, la UNI ha propuesto ese problema. ¿Ya? Bien, como te digo, cada problema que nosotros resolvemos aquí en los diferentes cursos cumple un objetivo, ¿no? Hacerte repasar de repente propiedades que son de uso frecuente en el examen de admisión de la UNI, o propiedades que de repente nuevamente se pueden proponer, ¿no? Por ejemplo, te acabo de decir hace un ratito, ¿no? Esto ha venido una vez en la UNI, pero puede volver a proponerte un problema, ¿no? Donde se haga uso de esta propiedad. ¿Ya? Bien, quién sabe, de repente te proponen este problema. En buena hora ya conoces la solución, el grupo UNI te lo brindó. A ver, le tomas una captura. Ahí está mi amigo Melvin Ramos, un Trujilover, dice que es. Gracias, amigo, por tu comentario. Comparte, por favor. Vamos a continuar. Estamos en la pregunta número 6. Pregunta 6.
Este problema también en cualquier momento puede venir en la uni, ¿ya? Dice, las bases de un trapecio miden 62 y 20. Acá tenemos al trapecio, ABCD, que sea. Ya, nos dicen que las bases miden 62 y 20. 62 por aquí y 20 por acá. Y los lados no paralelos miden 45 y 39. Ya, aquel que mida 39 y el 45. ¿Qué te piden calcular? Te piden calcular el área de la región que encierra este trapecio. Está ahí. Joven, si te piden calcular el área de la región encerrada por el trapecio, la propiedad que llega rápidamente a tu mente, ¿cuál es? La más común, ¿no? Área de la región trapecial, semisuma de las bases por la altura. Las bases las conocemos, lo que nos faltaría sería la altura. Tendríamos que averiguar el valor de esta altura. Indicamos aquí entonces lo siguiente. El área de la región trapecial ABCD ha de ser igual. Semisuma de las bases, 20 más 62 sobre 2 por la altura. Esto no es problema. Hay que averiguar entonces el valor de altura. Ahora, ¿habrá una propiedad que de manera directa te permita calcular la altura de un trapecio? No, sí. Pero sí hay una propiedad que te permite calcular la altura de un triángulo. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Convertir esta altura a la vez en la altura de un triángulo. Profe, ¿y cómo se hace eso? Mira, toma como referencia este lado cuya medida conoces. Y por este extremo traza una paralela. ¿Qué gano al trazar la paralela, profesor? Dos figuras. Una de ellas, un cuadrado. Y la otra, un triángulo, donde lo que tú quieres es su altura. ¿Me dejo entender? Ahora busca la información al triángulo. Aprovecha el cuadrado. Si este lado mide 20, entonces este otro lado debe medir 20. Oh, profe, pero toda esta base medía 62. Eso significa que lo que aquí queda va a tener que medir 42. Este lado mide 39, aquel también debe medir 39. Joven, ya tengo un triángulo cuyo lado conozco y ahí puedo hallar qué cosa, el valor de la altura. Lo que normalmente se debe hacer es aplicar el teorema de Herón. Claro, siempre es bueno verificar. Tal vez tienes la suerte o la fortuna de que el triángulo que ha aparecido aquí sea un triángulo de repente en particular. Por ejemplo, quién sabe, a veces te puede salir un triángulo isósceles, hay veces te puede salir un triángulo rectángulo, hay que observar eso. O a veces te puede salir otro triángulo, pero con una característica especial, ¿no? Por ejemplo, el triángulo que ha aparecido aquí es un triángulo conocido. De repente por ahí como que lo han disfrazado un poquito, pero si yo te lo muestro así, mira, si yo te lo muestro así, todos ustedes reconocen a este triángulo, el triángulo cuyo lado miden 13, 14 y 15, ¿sí o no? Todo alumno debe conocer esto, pues, ¿no? Que la altura relativa al lado 14, esta altura, aquí es igual a 12. Si alguien dice, profesor, yo no sabía eso, utiliza el teorema de Herón. Con el teorema de Herón vas a deducir que x es igual a 12. Alguien preguntará todavía en su inocencia, ¿no? Oh, profe, ¿pero qué tiene que ver este triángulo con él? Joven, este triángulo es él, solo que cada uno de sus lados ha sido multiplicado por 3. Fíjate, mira, 13 por 3, 39. 15 por 3, 45. Y este 42 es 14 por 3. Quiere decir que el valor de esta altura, ¿cuánto ha de ser? El valor de 12 por 3 también. Entonces deduces que h es igual a 3 por 12. ¿Y cuánto es eso? 36. Joven, ahora que ya conocemos el valor de la altura, ya podemos calcular el área de esa región trapecial. Bueno, esta semisuma es 41 y la altura es 36. Si lo operas, esto te va a salir 1476. A ver, verificamos eso, por favor. ¿Ya? Sería la clave B si a ese 5 lo cambiamos por 4. ¿Bien? ¿Está bien, chicos? ¿Les gustó? Un problema interesante. Difícil lo es.
Pero sí es necesario que conozcas o tengas, ¿qué cosa? Algunos recursos con respecto a esta figura, ¿no? O sea, sepas cómo enfrentarte a este tipo de ejercicios, ¿me entiendes? ¿Ya? Por eso es que lo hemos propuesto, ¿no? Para que tú lo conozcas. Bien, a ver, por eso, un detalle, te hago recordar, vuelvo a repetir esto, cuando traces la paralela y formas este triángulo, observa bien a este triángulo. En este caso se nos ha formado el triángulo 13, 14 y 15. De repente, con otros datos, se nos puede formar un triángulo rectángulo, de repente un triángulo isósceles. O de repente un triángulo desconocido, un triángulo de lados de repente 5, 6 y 7, por ejemplo. Te vas a tener que aplicar Herón. ¿Ya? Muy bien, le tomas la captura. Nos toca resolver ahora la pregunta número 7, que también es una pregunta tipo examen de la UNI. Pregunta 7. Dice, la figura muestra un cuadrado ABCD, tal que, el triple de BQ es el doble de QC. Y ahí tú deduces que BQ debe ser como 2 y QC debe ser como 3. También señalan que PC debe ser igual a PD. Esto y esto deben tener medidas iguales. Y bajo esas circunstancias te piden calcular BL entre AL. LBL y él es AL. Piden calcular X entre Y. A ver. Estás en el examen de admisión, te presentan un problema como aquel. ¿Qué debe captar tu atención? Profesor, observo 3 líneas concurrentes. Dime, ¿eso lo asocias o lo relacionas con algo? Sí, ¿no? Yo supongo que ya más o menos a tu mente ha llegado esto, ¿no? Un triángulo con 3 serianas concurrentes. ¿Esto es aprovechable? Claro. Teorema de Seba. ¿Qué indica el teorema de Seba? De que el producto de 3 segmentos aquí, no consecutivos, determinados por esta seriana, debe ser igual al producto de los otros 3. Es decir, si por ejemplo esto mide A, esto mide B y esto mide C, A por B por C debe ser igual al producto de los otros 3 que quedan, M por N por N. ¿Me dejo entender? Claro, que más uno va a decir, ya está bien, profe, yo conozco esta propiedad, pero estas líneas concurrentes no son serianas de ningún triángulo. Tienes razón. ¿Por qué no generas tú al triángulo? Ahí entra el taller también tu habilidad, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Tomas tu lápiz, tomas tu regla y trazas esta seriana. Trazas la diagonal del cuadrado. Al trazar la diagonal del cuadrado, nota que estas líneas hacen el papel de seriana. ¿Me dejo entender? Entonces puedes aplicar aquí el teorema de Seba.
no sin antes, previamente, averiguar en qué proporción se encuentran estas partes. Pero eso no está nada complicado. No olvides que esta es la diagonal del cuadrado. Este ángulo ha de medir 45. Por aquí también, este ángulo ha de medir 45. Y por una cuestión de paralelas, este ángulo y este ángulo tienen medidas iguales. Con eso, rápidamente te percatas que este triángulo y este otro son semejantes. Y la proporción entre sus líneas homólogas es de 1 a 2. Porque mientras aquí, entre alfa y 45, está un lado que mide n, aquí entre alfa y 45 está el lado del cuadrado. Y el lado del cuadrado, por aquí lo visualizas, mide 2n. O sea, la proporción es de 1 a 2. Eso significa que si en el pequeño, este lado que se pone el alfa mide t, en el otro, alfa, ¿qué se debe poner? El doble, 2t. Joven, todo quedó listo para aplicar ahí el teorema de Seba. Colocas por teorema de Seba en el triángulo ABC. ¿Qué indica Seba? Producto de estos tres segmentos, de sus medidas, ¿no? X, 2t y 3m. X, 2t y 3m. Debe ser igual al producto de y, t y 2m. Y, t y 2m. Cancelamos. ¿Qué podemos cancelar? T, m y 2. T, m y 2. ¿Qué cosa deduces? ¿Qué cosa queda aquí? Queda que 3x es igual a y. Y como te piden x entre y, puedes afirmar que x entre y debe ser igual a 1 entre 3. Esa es la respuesta de este problema. Un problema también muy interesante. Nos ha hecho recordar o repasar el teorema de Seba. ¿Ya? Siguiente problema, pregunta número 8. A ver, le tomas la captura respectiva y sigue compartiendo. Todavía quedan por resolver tres preguntas muy interesantes. ¿Eh? Ya sabes, este lunes estamos iniciando el mega repaso aquí en el grupo Uni con nuestra plana de máxima experiencia en preparación para la Uni, ¿no? Encuentras al profesor Gomero en el curso de álgebra, al profesor Mori, curso de trigonometría, el profesor Mario Encarnación en el curso de física, el profesor Carlitos Erquiño, que el día de ayer hizo la transmisión en el curso de química, y quien les habla en el curso de geometría, pues, ¿no? Asegura tu ingreso. Inscripciones hasta el día sábado. A leer este problema, muy interesante este problema. Puede ser pregunta de la uña. Bien. A ver, te hablan de un trapecio isósceles ABCD. Acá lo tienes. ABCD. Esta es la pregunta número 8. Ya, ojo, es un trapecio isósceles. Todos lados deben tener medidas iguales y estos dos ángulos también. Bueno, te dicen cuyas bases son BC y AD. Y se ubica el punto P en AD, dice. Aquí en AD vamos a considerar al punto P.
Luego dicen tal que PB cuadrado más PC cuadrado es igual a 5, dicen. O sea, la suma de cuadrados de estas dos medidas, llámale B, llámale C. Dato. B cuadrado más C cuadrado es igual a 5 unidades cuadradas. Bajo estas consideraciones, también te comentan que AD es diámetro de la circunferencia circunscrita al trapecio. Dicen que AD es el diámetro de esta circunferencia, es decir, por aquí más o menos ha de estar el centro. ¿Está bien? Te piden calcular PA cuadrado más PD cuadrado. PA cuadrado más PD cuadrado. A esto de acá le voy a llamar M. Y a esto por aquí le vamos a llamar N. ¿Ya? Entonces indicamos aquí. Piden calcular X igual a M cuadrado más N cuadrado. Ya. A ver, te explico. Si esta fuese la pregunta de la uni, ¿ya? Si esta, así como está, fuese la pregunta de la uni, este problema lo tendrías que hacer al toque. Que al toque, sí, directo lo tendrías que hacer. ¿Por qué, profe? Claro, porque lo podrías particularizar. ¿Cómo particularizar, profe? Es que mira, a ti te han dicho que P es un punto de este diámetro. Y ese punto está unido con los extremos de esta base menor, cuya suma de cuadrados te lo brindan a ti como dato. Y te piden la suma de cuadrados de ellos dos. Así como tú ubicaste al punto P por aquí, otro de tus compañeros lo va a poder ubicar de repente por acá, otro lo ubicará por aquí, y eso qué idea te genera, de que la respuesta o el resultado que se obtenga no va a depender de la ubicación del punto P. No, tú lo habrás ubicado por aquí, tu compañero lo habrá ubicado por acá, tu compañera de repente por aquí. Entonces esto se va a satisfacer para cualquier punto P que coloques sobre ese diámetro. Pero inteligentemente, ¿qué haces tú en el examen? Que P sea el centro P. Si P es el centro, entonces B y C serían radios, M y N serían radios. Es decir, si esto es radio, este es radio, este es radio, este es radio, esta suma de cuadrado va a ser igual a esta suma de cuadrado. La respuesta sería directa, 5. Y eso marcas y pasas al siguiente problema. ¿Qué, profe? ¿Eso vale? Vale, porque eso es razonar, eso es tener idea y eso es tener criterio. Cualquiera no hace eso. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ya, profe, o sea que pasemos a otro problema. No, porque este mismo problema te lo pueden proponer de otra forma. ¿Cómo así, profe? Te pueden decir, por ejemplo, el que mida 3, el que mida 5, el que mida 7. Calcula esto que está acá. Y ya no vas a poder de repente particularizarlo al problema. ¿Me dejo entender? Si dicen L es 3, L es 5, L es 7, ya este no va a ser cualquier punto, pero ya no va a ser un punto que está por acá, por acá, por acá. Va a ser un punto fijo. Entonces tienes que saber la resolución real de este problema en modo general. Si te lo proponen de esta manera, ya sabes cómo hacerlo. Pero si te dan las medidas 3, 5, 7, vas a poder tú calcular esto que está aquí. ¿Entiendes? Ya, profe, a ver. Vamos a suponer, profe, que ya ahora sí, ya sé la respuesta yo, pero quiero saber cómo se debería resolver así de modo general para que de repente si en el examen me dan los valores, estos valores, y me piden el, por ejemplo. Te pones a razonar y te pones a pensar, te hablan de cuadrado de medida de segmentos. Eso tiene que ver generalmente con relaciones métricas. Entonces te pones a pensar, ¿alguna relación métrica que haga intervenir a la suma de cuadrados de un lado de un triángulo? Puede ser, pero lo malo es que este triángulo no tiene datos. Entonces la idea es involucrar a la suma de cuadrados, pero de los 4. Dices, profe, por ahí me acuerdo de algo, y ya ha venido esto en el examen de admisión de la U. Vamos a colocarlo aquí. Recordar. Han habido problemas en examen de admisión de la UNI que se han resuelto directamente con esta propiedad. Por lo menos de esos problemas, por lo menos unos 2, aplicando directamente esta propiedad. ¿A qué propiedad me refiero? A la propiedad de Marley. ¿Qué establece la propiedad de Marley? Que si tienes un rectángulo, puede ser cuadrado también, un rectángulo o un cuadrado, y ubicas un punto cualquiera, puede estar ubicado aquí en el interior o en el exterior e inclusive fuera del plano donde se encuentra el rectángulo. Si usted ubica un punto y ese punto lo une con los 4 vértices, los cuadrados de estas 4 distancias guardan una relación. Los cuadrados de estas 4 distancias guardan una relación. Si esta distancia es A, B, C y D, ¿qué se cumple aquí?
¿Qué se va a cumplir aquí? Se cumple que a cuadrado más c cuadrado es igual a b cuadrado más d cuadrado. Te comento, ¿ya? Te comento. Por lo menos 3 problemas, ¿ya? En examen de admisión de la uni han venido como para aplicar esto de aquí. 2 de ellos, aplicación directa. 2 de ellos. O sea, aquel que conocía la propiedad podía aplicar. Uno, por ejemplo, una vez vino así, te comento. Te hablaban de una pirámide cuya base era rectangular. Una pirámide de base rectangular. Y te brindaban las medidas de 3 de sus aristas laterales. Por ejemplo, 5, 4 y 6, por ejemplo. Y te pedían la otra arista lateral. El que sabía la propiedad directamente, ¿no? 5 al cuadrado más 6 al cuadrado igual a 4 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Está bien? Revisen, jóvenes, lo van a encontrar. ¿Ya? Ahora, obviamente, tú tienes una pregunta ahorita, ¿no? Profesor, claramente te he escuchado. Esta propiedad se cumple en el rectángulo y también, claro, en el cuadrado. Pero ¿dónde está el rectángulo aquí, profesor? Ah, ya. Esto es algo que también debes saber tú, ¿no? ¿Qué cosa, profe? Que a veces las figuras no van a aparecer directamente para aplicarle la propiedad, ¿no? Hay veces nosotros que tenemos que hacer, generar dicha figura, pues, ¿no? En este caso vamos a comenzar completando la otra mitad de la circunferencia. Luego vas a trazar o vas a ubicar al simétrico de B o al simétrico de C respecto a este diámetro. En este caso voy a ubicar al simétrico de B. Trazo esta perpendicular y por aquí aparece el punto B'. Sabes tú que esta distancia y esta distancia son iguales. ¿Por qué motivo? Porque este punto es el centro, esta es una cuerda perpendicular a la cuerda, estas partes son iguales. ¿Me entiendes? Por mediatriz, porque ahora el diámetro se ha convertido en mediatriz, puedes deducir que esta cuerda va a venir igual que esta otra cuerda. Es más, si las cuerdas tienen medidas iguales, los arcos que les corresponden también tienen medidas iguales. Porque esta cuerda se repite por acá, este arco también debe mirar. ¿Me deja entender? Por aquí, sigamos con la mediatriz. Si unimos a estos dos puntos, esto que ves aquí va a medir B. Y ahora, profe, ahora vamos a aprovechar al diámetro, pero de esta manera. Vamos a unir a este par de puntos. Y en vista de que esto es diámetro, este ángulo mide 90. Ahora vamos a unir a este par de puntos. En vista de que esto es diámetro, este ángulo va a medir 90. Jóvenes, estos dos arcos tienen medidas iguales. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta cuerda y esta cuerda son paralelas. Por paralelas, si este ángulo mide 90, aquel debe medir 90. Si ese ángulo mide 90, aquel debe medir 90. ¿Ya te percataste? Ya apareció el rectángulo ACDB'. Y para ese rectángulo tenemos este punto ubicado en su interior. Usando la propiedad, colocamos en el problema 2 puntos. M cuadrado más N cuadrado, o sea, la suma de este par de distancias hacia este par de vértices opuestos, cada una de estas distancias elevado al cuadrado, debe ser igual a la suma de cuadrados de estas otras dos distancias. B cuadrado más C cuadrado. Y ahí verificamos, obviamente, ¿no? B cuadrado más C cuadrado es dato 5. Y M cuadrado más N cuadrado es lo que nos pedía. Ahí deducimos que M cuadrado más N cuadrado es igual a 5. Si gustas, que quede para el futuro, ¿no? Si sobre el diámetro ubicas un punto, ¿no? Y trazas una cuerda paralela al diámetro, la suma de cuadrado de estas dos distancias va a salir igual a la suma de cuadrado de estas dos distancias. Lo que hemos hecho es la demostración. ¿Está claro? Bonito problema. ¿Ya? Bien, seguimos. Tomen la captura respectiva.
Ya, seguimos. Pregunta 9. Imagínate, si todo esto que estás viendo lo hacemos en esta transmisión, imagínate qué no haremos en el ciclo repaso, ¿sí o no? ¿Qué otras propiedades no brindaremos? ¿Qué otros recursos no te brindaremos? ¿Sí o no? ¿Ya? Así que aprovecha esta oportunidad, asegura tu ingreso, pasa la voz a tus compañeros que van a postular ahora en el examen de agosto. Invítalos a formar parte del grupo UNI. Y también te pediría que te suscribas al canal del grupo UNI. Vamos a estar presentando novedades que tienen que ver con preguntas de exámenes de la UNI. ¿Ya? ¿Qué vamos a presentar en el canal del grupo UNI? Las preguntas más recurrentes, o sea, las que de repente por ahí, preguntas que de alguna u otra manera se han repetido en épocas diferentes o en años diferentes en la UNI. ¿Ya? En algunos casos con una pequeña o ligera variación. También las propiedades más recurrentes, o sea, las que casi siempre están presentes por ahí, o de repente con mayor frecuencia se han presentado, para que la tengas clarita cuando estés en el examen. ¿Me entiendes? Pregunta 9. Ya prácticamente al examen vas a ir a marcar de manera directa. Vas a identificar el ejercicio, el problema y ya vas a saber qué hacer. Bien, a ver, pregunta 9. En el gráfico, el círculo está inscrito en el triángulo ABP. O sea que es tangente a sus lados. Te piden calcular AB sobre BC. Esto es AB, le llamo X. BC, a su medida, le llamamos Y. ¿Qué nos pide? Piden calcular X entre Y. Ya. ¿Cómo empezamos? ¿De qué manera relacionamos X y Y? Fíjate, si él es X, por aquí también este lado ha de medir X. Además, como estas líneas son tangentes y este punto está unido al centro, esta línea debe trabajar o actuar como bisectriz. O sea, cada uno de estos ángulos debe medir 45 grados. Este 45 se debe repetir acá, al igual que este otro 45 se debe repetir acá. Indicamos, por ejemplo, el 45 y el 45. Ahora, ¿qué vamos a aprovechar?
como este ángulo mide 90 y él también mide 90, eso tiene un significado. Significa que este cuadrilátero es un cuadrilátero inflexible. Y en vista que tenemos trazada a una diagonal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazarle la otra, porque sabemos que por ahí algo podemos aprovechar. La propiedad del rebote, ¿lo recuerdas? O sea, como que este 45 chocará acá y rebotará. Este ángulo ha de medir 45. Pero dices tú, profesor, aquí hemos ganado un triángulo rectángulo de 45 grados. Estos dos catetos deben tener medidas iguales. Él debe ser X. Como todo es Y, esta parte debe ser Y menos X. Y una vez más, vamos a aprovechar la cualidad del triángulo rectángulo cuando tenemos trazada la altura. Nunca olvidar que este par de ángulos tiene medidas iguales y este otro par también. ¿Sí o no? Basándonos en eso, si este ángulo le colocamos el valor de beta, este otro también tendría que ser beta, ya que esta línea actúa como altura para el triángulo AB. Y en base a eso, notamos o visualizamos que este triángulo rectángulo que aparece por aquí es semejante a este otro triángulo rectángulo. Fíjese por qué. Un ángulo que mide 90, otro que mide beta, y lo mismo pasa acá, un ángulo que mide 90 y otro que mide beta. Colocamos aquí entonces, por semejanza de triángulos. Ya sabemos que sus líneas homólogas deben ser proporcionales. Empezamos de esta manera. En este triángulo entre beta y 90 se encuentra el cateto que mide X. En su semejante, jóvenes, entre beta y 90 se encuentra el cateto que mide Y. En este triángulo, joven, el otro cateto, el que se opone a beta, mide Y menos X. En el triángulo mayor, el que se opone a beta, ese cateto mide X. Lo operas, lo distribuyes. ¿Qué sale aquí? Que X cuadrado es igual a Y por Y menos X. Trata de recordar. Esta expresión que está aquí no es nada desconocido. Joven, tenemos este segmento. Claro, lo normal sería aquí distribuir, ¿no? Y resolver. O sea, de ahí calcular X en función de Y o Y en función de X. ¿Qué se puede hacer? Pero, recuerda, tú postulas a la 1. Tienes conocimientos ahí, ¿no? ¿En qué caso, cuando tienes un segmento y ubicas un punto en él, una porción de Y al cuadrado es igual al producto de todo por la otra parte? ¿Cuándo sucede eso? Cuando esto al cuadrado es igual a él por él. Cuando este segmento es el segmento áureo de él, ¿sí o no? Se plantea que X cuadrado es igual a él por él. Y eso es justamente lo que hemos obtenido ahí. O sea que este segmento que mide X, ¿ya? La medida o el valor de X debe ser igual a Y, ¿por quién? Por este número, raíz de 5 menos 1 entre 2. Y como te pide calcular X sobre Y, X entre Y va a ser igual a la raíz de 5 menos 1 entre 2. Si alguien dice, profesor, si yo no me doy cuenta, ya, si tú no te das cuenta vas a tener que distribuir esto, pasarlo a un solo miembro, completar cuadrados o en todo caso hacer uso de la fórmula general para hallar las raíces, pues, ¿no? Y una de esas raíces vas a tener lo siguiente, ¿no? De que X es igual a Y por este número, el número 1. Jóvenes, eso fue el problema número 9. Le tomas la captura para resolver a continuación el problema número 10. Bien, jóvenes, pregunta 10.
También puede ser pregunta de examen de admisión de la uni, ¿no? Dicen, la base de un trapecio miden A y B. A menor que B. Ya. Esto es A y esto mide B. Hay la longitud del segmento paralelo a las bases que determina dos trapecios con la misma área. Que habla de un segmento que va a ser paralelo con las bases. Te piden calcular su longitud. ¿Está bien? Pero ¿bajo qué condiciones? De que esta área y esta área, esas áreas son iguales. No, pero no sabemos cuánto es el área de cada uno de ellos, no sabemos, le vamos a llamar S. ¿Está bien? Ahora, cuando yo he visto resolver esto a algunos alumnos, ¿ya? Toman un mal camino, ¿no? ¿Qué hacen? Hallan el área de esta región trapecial, o sea, ¿qué le aplican? Semisuma de bases por una altura H1. Lo mismo hacen con el trapecio que está aquí arriba, semisuma de bases con una altura H2. Y luego, como les faltan más relaciones, ¿qué hacen? Trabajan con el trapecio grande, semisuma de estas bases por la altura que es H1 más H2. Y con esas tres expresiones empiezan a trabajar y obviamente se van a rayar. ¿Llega la respuesta? Sí, pero demora mucho. Existe un modo mucho más práctico de resolver este problema. Para eso hay que aprovechar las tres líneas paralelas. ¿Cómo, profesor? Prolongando. Tienes que prolongar a este lado lateral, prolonga a este otro lado lateral, y ahora por paralelas obviamente me vas a indicar que estos tres ángulos tienen medidas iguales. Por paralelas también indicaremos que estos tres ángulos tienen medidas iguales. ¿Y de qué te percatas? Que se han formado tres triángulos semejantes, chiquito, mediano y grande. Ahora, si los triángulos son semejantes, las áreas de las regiones que encierran van a ser proporcionales a los cuadrados de sus líneas homólogas. Como el problema trata de áreas, justamente lo que vamos a hacer es aprovechar esa propiedad. Profe, pero el área de esta región no la tenemos. Ya me leen. Te colocas aquí. Por semejanza. Por semejanza de regiones triangulares. Colocamos ahí. Ahí está. Aquí arriba vamos a colocar las áreas de las regiones semejantes. Y esas áreas van a ser proporcionales a los cuadrados de sus líneas homólogas. Nota que en cada caso conocemos su base, ¿no? Entre alfa y beta el lado A, entre alfa y beta el lado X, entre alfa y beta el lado B. Entonces diremos, del primer triángulo su área es M, del segundo es M más S, y del total del tercero es M más 2S. ¿No? Igual. Del primero, su base media, acá tienes que colocar A al cuadrado. Del intermedio o del mediano, su base mide X, colocas X al cuadrado. Y del triángulo grande, su base mide B, colocas B al cuadrado. De ahí tenemos que hallar el valor de X en función de A y B. Para eso hay que trabajar de manera ordenada y de manera inteligente. Podemos aprovechar ¿qué cosa? Propiedades de proporciones. La intención es quedarnos con A, X y B. Entonces, si aprovechamos las propiedades de proporciones, podríamos decir, por ejemplo, voy a sumar estos consecuentes y voy a sumar estos antecedentes. Ya sabes que si sumamos los consecuentes, sumamos antecedentes, sumamos consecuentes, la razón no cambia. Voy a mantener como razón a esta expresión que está aquí, esta que sea la razón. Le indicamos acá entonces. M más S entre X, esa es la razón. Y eso va a ser igual a suma de antecedentes. M más M, 2M, más este 2S, 2M más 2S sería. Factorizas el 2, quedaría M más S. Y abajo, A cuadrado más B cuadrado. Joven, ¿puedes notar o visualizar que este M más S con este M más S se va a eliminar? Y de ahí podrías despejar el valor de X. Ojo, es X al cuadrado, ahí está. De ahí despejamos el valor de X y X aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado entre 2. Ahí está. Y jóvenes, con este problema damos por concluida la transmisión del día de hoy, no sin antes volverte a hacer la invitación de que este lunes 26 de julio estamos dando inicio a nuestro mega repaso. Las clases se van a desarrollar de lunes a sábado,
¿ya? De 7 de la noche a 10 de la noche. ¿Está bien? Inclusive algunos profes de repente se van como tú vas a estar pilas, vas a estar con muchas ganas de aprender, ganarte con todas las recomendaciones, sugerencias que los profes te van a dar, de repente algunos profes se van a quedar un poquito más de la hora todavía. ¿Ya? Entonces, prepárense por favor, se vienen bonitas cosas. También te pediría que te inscribas al ciclo, que te inscribas o que le des like a la página del grupo y compartas todas nuestras publicaciones, ¿ya? Que te suscribas al canal del Grupo Uni, que van a venir muchas novedades, ¿ya? Vamos a estar proponiendo ahí las preguntas de repente que por ahí la Uni ha repetido en diferentes épocas, de repente con una ligera variación, y también vamos a estar proponiendo problemas que ha propuesto la Uni, ¿ya? Dando la resolución, vamos a dar la resolución de esos problemas, ¿ya? Donde se aplican propiedades recurrentes, o sea, las que de repente más se utilizan, ¿no? o más se han presentado en preguntas de Uni, ¿ya? Entonces ya saben, no se olviden, estamos en contacto hasta el día sábado, son las inscripciones en el mega repaso, aprovechen esta oportunidad, aseguren su ingreso. Nos vemos, fue el Grupo Uni para todos ustedes.